compartiendo con cada uno de ustedes como todos los viernes a esta hora, este programa cultural que lleva al 100% de lo que es la música, porque usted sabe que este programa conversamos de música. Eso es lo más importante para nosotros. En un día tan importante, viernes 16 de octubre, Día del Profesor o Día del Maestro, lo vamos a conversar justamente con un profesor o con un maestro. Quiero aprovechar de decirle a todos, profesores, amigos que están seguramente en la sintonía nuestra, un feliz día, Día del Maestro, del Profesor. Entonces usted me dirá si es profesor, si es maestro, en qué quedamos, hay alguna diferencia, conversémoslo con un profesor que también yo digo que es maestro, que es Mauricio Laguna. Como todos los viernes empezamos a conversar ya a esta hora de música. ¿Cómo estamos, profesor? Muy bien, gracias a Dios. Buenas tardes, Germán. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes y felicidades a todos los profesores que me educaron, a los profesores del colegio cuando era niño, a los profesores de la enseñanza media, a los profesores que me educaron en la universidad y en el conservatorio, y ahora a los profesores que son mis compañeros. A todos ellos, un gran abrazo y unas bendiciones especiales para todos los profesores de Chile y del mundo en realidad. Vamos a hablar del profesor y del maestro, y vamos a hablar de quién fue Beethoven, quién fue Chopin, y esta forma de tocar es la forma formal que tienen los grandes maestros del piano o directores de orquesta, incluso los mismos músicos de las orquestas sinfónicas, para presentarse. Esa es la razón, para que calce con lo que se está hablando, la caracterización de las personas. Mira, ¿sí? Mauricio, te iba a comentar. Dice, en un principio tuviste que yo partí diciendo es el día del profesor o el día del maestro. Bueno, sí, para mí, yo creo, no sé si estoy equivocado o no, para mí el profesor es la persona que enseña un conjunto de saberes. Sin embargo, el maestro para mí es como aquel que reconoce una habilidad extraordinaria, uno lo va viendo y en la materia que él instruye es como especialista. ¿Estoy muy lejos de la realidad? ¿Qué diferencia profesor y maestro? Usted ha tenido las dos cosas ya. A ver, Dios nos regala habilidades a cada uno. Y hay personas que innatamente desde niño aprenden cosas y saben transmitirlas para que otro aprenda. El caso mío, yo a los 12 años hice mi primera clase de música. Cuando estudiaba música, me tocó hacer ayudantía, porque tú sabes que para estudiar en conservatorio se entra niño, no se entra adulto. Pero ya los niños más grandes los van haciendo desenvolverse y enseñarle a otros más chicos a tomar el arco del violín, a la posición de las manos o a alguna lectura musical. Y me di cuenta, no solo se dieron cuenta los profesores que yo tenía una habilidad como innata para que me entendieran lo que yo sabía y se los transmitía. Entonces, la vocación del profesor maestro es una vocación. Vocación significa llamado, es un don que tiene la persona que viene y se va cultivando a través de los años. Es como el artista, es como el pintor que nace con esa tendencia a pintar, o el músico a tocar. Bueno, el profesor también. El médico, el cirujano tiene unas manos especiales para poder operar. Hay gente que sabe mucha biología, pero jamás a lo mejor se podría meter a operar a una persona. ¿Me entiendes? Entonces, el don de ser maestro, profesor, eso viene con la persona. Ahora, vamos a ordenar esto. Para ser profesor, no solo requiere la persona de tener la habilidad de poder transmitir lo que sabe, sino que tiene que tener una preparación pedagógica, que eso se estudia en la universidad. Antes se estudiaba en algo que se llamaba la escuela para profesores. Yo no alcancé a ser de esa generación, vine después.
y habían institutos para estudiar para ser profesor, pero ahora hay una nueva ley hace algunos años que solamente las universidades pueden formar para ser pedagogos, profesores, de la asignatura que sea. Esa asignatura dura 5 años. Para los alumnos que me están escuchando y quieren seguir pedagogía, primero vean si realmente tienen ese don de enseñar a otro y esa paciencia de enseñar a otro y que le entiendan lo que está enseñando. Y segundo, que tienen que tener 5 años de estudio. Dentro de esos 5 años está la especialidad. Hay algunos que son profesores de matemáticas, otros de lenguaje, otros de ciencias específicas, otros básicos, otros parvularios, y de música, de arte, de educación física, pero igual tienen que pasar 5 años por lo menos en la universidad para estudiar. Y dentro de la pedagogía hay una cosa común de todos los profesores, que le enseñan currículum y planificación, cómo se hacen las clases, que es independiente de la materia que tú vas a dictar. Entonces, todos los profesores sabemos cómo armar clases, cómo dictar las clases, cómo hacer un currículum, cómo poder notas en un libro, cómo poder evaluar a los niños, cómo se hace una clase con un comienzo, un desarrollo y un final, y una retroalimentación. Eso es para todos los profesores. Y los otros ramos son específicos para lo que va a hacer cada profesor. Si va a estudiar para ser profesor de religión, de música, de matemática, de lenguaje, inglés, tiene que igual estudiar a fondo el tecnicismo y los conocimientos de lo que va a enseñar. Eso es un profesor. Al final de los 5 años, si no hay ninguna dificultad, el profesor da una memoria o un examen de título, depende de la universidad donde esté, lo que le exigen, una tesis, y de ahí lo gradúan como profesor, no como magíster, que significa maestro. Y aquí por eso quería ordenarte. Entonces, todos los profesores son todos profesores cuando reciben su título, pero no son todos magíster, no son todos maestros. Y hay 2 tipos de maestros. El maestro de la experiencia, ese maestro que innatamente ha ido aprendiendo a través de su vida independiente de lo que sabe, lo que ha estudiado, o ha estudiado en estudios formales o no, y se va como implementando y va creciendo tanto en la sabiduría que tiene, que lo difícil lo hace fácil. Ese es un maestro que lo formó la vida. Todos tenemos algo de eso. Y ese maestro que lo formó la vida, también puede hacer, si tiene un título de profesor, puede hacer un magíster, o sea, una especialidad dentro de lo que él estudió. Y ahí se convierte en un maestro titulado universitario, pero hay maestros que han seguido un camino de experiencia y a veces saben tanto que llegan a ser maestros de maestros. ¿Me entiendes? Entonces, eso es el maestro más va en que la gracia que tiene es que sabe tanto, pero no te ahoga con lo que sabe. Te lo dosifica, lo baja de las nubes y te lo entrega en una bandeja para que tú lo entiendas. ¿Correcto? Por ejemplo, la música son 12, 10 años para ser concertista, director o pianista, violinista, pero tú no vas a un colegio y vas a tomar el violín o el piano y vas a hacer grandes conciertos y le vas a decir al niño, mira cómo yo toco. No va a entender nada. Tengo que empezar por lo más básico y ahí se convierte el maestro. El buen maestro, el que sabe harto, pero lo dosifica y lo sabe entregar a su alumno paso a paso y lo hace avanzar y que le empiece a tomar el gusto de lo que está estudiando, no que solo que le llene la cabeza de conocimientos que a veces se dispersan y a veces con los años se olvidan. Yo creo que a ti y a todos nos ha pasado que hay ramos que del colegio que ni siquiera nos acordamos porque no le tomamos a lo mejor el interés o tampoco tuvimos un profesor o un maestro que nos empezó a inculcar el amor por esa materia. ¿Se entiende? Aparte de las inclinaciones innatas que tiene cada cual. Entonces, un maestro
llega a ser maestro aunque no tenga un magíster, cuando sabe entregar lo que sabe. ¿Ah? El profesor está condicionado muchas veces a las normas ministeriales de cada país, de cada entorno, de cada liceo, pero un maestro se sale un poco de eso. ¿Ah? Tiene esas normas, pero a la vez le pone el valor agregado, el 10% de algo, el 1% de otro, el 20% de esta otra materia, pero en forma fácil, algo difícil. Ahí te conviertes en un maestro. Ya no sabes el 100%, sabes el 1000 a veces por ciento, pero no entregas el 1000%. Vas dosificando el conocimiento de cada alumno según sus necesidades. Ya me quedó más que claro. Súper buena explicación, cómo hay una diferencia, ¿cierto?, entre un profesor y un maestro. Primero partamos siendo un profesor y después nos vamos especializando, como dices tú, para llegar a ser un maestro. Tú me hablaste de Ludwig van Beethoven, ¿no? Un hombre nacido en diciembre de 1770 y murió en marzo de 1827, cuando estaba joven, tenía 56 años. Un célebre compositor y pianista alemán, conocido, yo diría, por tantas obras como Parelisa, Claro de Luna, la Novena Sinfonía, la Oda a la Alegría, qué sé yo, que han sido temas extraordinarios en trabajo este. ¿Cómo podemos calificar a este? Ya no era un profesor, era un maestro de maestros, o me equivoco. ¿Qué dice Mauricio? Hay que remontarse un poco a su niñez para explicar la genialidad de Beethoven. Su padre tocaba el piano, el órgano, y también le enseñó clarinete cuando estaba niño a Beethoven. El problema es que el padre lo que quería hacer con su niño, porque estaba muy de moda Mozart, que era el niño prodigio del tiempo, entonces quería mostrar a su pequeño niño que era un talento. ¿Y qué es lo que hizo? Lo tomaba a veces, incluso en horas de sueño, lo hacía levantarse para que en el salón tocara a la gente que estaba ahí. Beethoven fue, en ese sentido, no tuvo niñez. Tuvo piano, piano, piano y piano. Música y música y música. Entonces, pasó algo ahí que eso fue un boomerang, porque en un sentido no le hizo un bien al niño porque no vivió una niñez. Pero al esforzarlo a que tocara, Beethoven se quedó con esto y empezó a avanzar con eso innato que tenía él y se empieza a convertir en un genio y en un maestro. Él no tuvo unos estudios, como vamos a ver en nuestros pianistas después, estudios formales, grandes, sino que él mismo fue lo que lo forzaron a eso. Le quitaron hasta su niñez, porque yo estudié al piano, pero también jugaba con el triciclo, jugaba con mis primos, entonces, pero acá no fue así, fue tan estricto que eso le produjo problemas de salud, que al final tú sabes que Beethoven terminó con sordera. Entonces, aquí el caso que yo te explicaba antes, Beethoven se transforma en un maestro y él después hacía clases. Mira lo que pasó, tuvo que transformarse en profesor porque Mozart, te puedo decir que murió en la pobreza más grande. Entonces Alemania no subventaba a los músicos. Les pagaba cuando tocaban y qué sé yo, y eso sería todo. Entonces Beethoven tuvo que obligado a hacer clases, no porque quisiera ser profesor, sino porque era un modo de sustento. Y así le enseñaba a otros, y se transformó en un profesor autodidacta, y a eso yo le diría más un maestro que un profesor de cátedra, ¿entiendes? Entonces, él no tenía una pedagogía, no tenía ningún tipo de estudios de ese tipo, pero sí logró formar a varios. ¿Ah? Él incluso tenía problemas para escribir su música. Escribía tan rápido y era tan, si tú ves las partituras originales de Beethoven, son unos jeroglíficos. Y habían
Después conoció a mujeres, señoritas y personas que lo empezaron a ayudar, que ellas habían estudiado en conservatorios musicales. Y ellos le ayudaban a redactar esas grandes partituras, no a crear, que es diferente. Y Beethoven se empezó a desligar un poco y a lanzarse solo a la creación. ¿Qué pasó? El gobierno alemán, al ver que Mozart había terminado la pobreza más grande, porque no tuvo un sustento, un subsidio, una jubilación, le dieron un subsidio de por vida. Entonces Beethoven se dedicó exclusivamente a componer las grandes obras que hizo. Entonces se transformó realmente en un maestro, porque todos iban a preguntar cómo yo lo podría hacer esto y lo otro, y él seguía componiendo esas grandes obras hasta que llegó a la 9ª sinfonía. Beethoven compuso 10 sinfonías, la última la hizo inconclusa, por un detalle bastante complejo. Beethoven admiraba a Napoleón y después se anduvo desilusionando de él, y por eso dejó la última sinfonía, la 10ª, que se la había dedicado a él, la dejó inconclusa. No es porque él se murió y no terminó. No, hay algunos que no tienen idea de eso, pero él tenía un carácter muy potente, y cuando no estaba bien la cosa, él tomaba determinaciones, y creo que eso lo tomó después de la niñez dura que tuvo. Porque si él no iba a tocar, el papá seguramente era un poquito duro con él, más que un poquito duro. Podríamos ver la historia. Entonces la sufrió harto. Y se quedó con la 9ª sinfonía. Acuérdate que la 9ª sinfonía tiene una letra que él adoptó a su sinfonía, y fue la primera sinfonía coral. Antes no existían las sinfonías corales. Haydn, que fue uno de los propulsores de la sinfonía, él sí compuso muchas más sinfonías que Beethoven. Sin embargo, Beethoven hizo una que se salió de todo, que fue la 9ª sinfonía, donde está el famoso himno a la alegría. Si no encuentras aquí la perfección, búscala más allá de la estrella. Te está diciendo ándate a Dios, porque aquí ya no hay a encontrar una cosa mejor. Entonces, la vida lo hizo un maestro. Su genialidad la enfocó en dejar esta gran obra, que en realidad yo creo que, no sé si es el más grande, pero yo creo que es uno de los más grandes del mundo, en esta situación de crear y de componer en la forma de carácter que tenía y de sentimiento a la vez. Si tú escuchas las sonatas, tiene mucho sentimiento, y si tú escuchas la quinta de Beethoven, tiene una fuerza y un carácter tremendo. Entonces se juntan dos cosas, y eso se lo empezó a transmitir a sus discípulos. Se convirtió en un maestro. Correcto, claro. Pero hizo clase igual, para poder subsistir. Lo que hacemos todos. Sí, bueno, lógico, claro. Bueno, pero ya que estamos hablando del maestro Ludwig van Beethoven, al alemán, Ludwig van Beethoven. Sí. Podemos escuchar algo, me imagino, del maestro. Claro, mira, podríamos tocar el primer movimiento de la sonata Opus 27, número 2, que todos la conocen como Claro de Luna, pero el Claro de Luna es de Debussy. Pero Beethoven también tuvo una reaigua a eso de Claro de Luna, y por eso también quedó así. Pero esa sonata tiene 3 movimientos. Y el primer movimiento es el que vamos a escuchar ahora. Si Francisco nos permite que salga el sonido del piano y las imágenes.
Bueno, ¿qué, qué quiere que le diga Mauricio? Es decir, es una maravilla. Este Beethoven para muchos es el más grande y de verdad que no están equivocados. Yo soy un poco más amante a lo mejor del estilo barroco, es decir, me A encanta Sebastián Bach. Juan Sebastián Bach, claro, y algo de Vivaldi también, en fin, Claro, pero Beethoven, es del clasicismo. ¿cómo él con su problema de oído, es decir, pudo seguir tocando, no sé, es decir, cosa de maestro, no más. Tú me hiciste una pregunta cuando yo te mostré una composición que yo hice sobre los cuadros, las pinturas que Sí, hizo mi señor. es Yo me correcto. preguntaba cómo. Es inspirativo aparte de tener conocimiento. Eso suena en la cabeza. Fíjate que yo a veces me viene esto y he hecho algo con intención. Me he tapado los oídos y la música sigue sonando aquí adentro. Aunque haya bulla afuera, yo me tapo los oídos y mi música que estoy creando me sigue sonando aquí adentro. Así que algo así le tiene que haber que a Beethoven. Le sonaban las notas en su cerebro interior y eso lo escribía y después lo pasaban. Y incluso hay veces que dirigía la orquesta cuando ya no, casi no escuchaba y los mismos músicos se daban cuenta que estaba como fuera de tiempo, porque él llevaba su melodía en su cabeza, pero no escuchaba los Claro, instrumentos. Entonces iba de repente atravesado dirigiendo los compases. ¿Ah? En un director no puede ser, pero en el caso de él sí, porque era su música y como lógico, él se claro, claro, la claro. tenía en su cabeza, a veces los músicos lo miraban a él y seguían según la partitura para que no hubiera un desfase y se notaba el desfase de él en las manos, porque no escuchaba nada, pues se escuchaba él mismo, ¿no? Entonces sí, eso pasa. Yo creo que a varios músicos les pasa eso, que adentro de su cabeza les suenan las melodías y le suena la Claro. guitarra, el acompañamiento del cello o fagot, depende de No, lo si que... yo esa parte ahora sí te la entiendo perfectamente y estoy convencido de esto, aprovechando de esto que estamos conversando de música. Yo te digo porque a mí me pasaba, ¿cierto? Que yo escuchaba tantas veces un disco, ¿cierto? Que aunque sea con otra orquesta, yo sabía, ya ahí viene, ahí es más fuerte, ahí es más lento, ahí es más rápido, Se ahí te, entra el violín, ahí, ya se te queda acostumbra tanto grabado. el oído. Exacto, Claro, te queda como grabado. Pero tú como maestro, también indudable que no podemos estar equivocados que Frédéric Chopin era un maestro. ya, Frédéric Chopin es del tiempo romántico, tiene otro estilo. Lo que escuchamos primero que toqué fue la sonata eh, Opus 27, número 2, claro, el primer movimiento. Pero eso es una sonata. Los nocturnos tienen como otro sabor, un sabor así, trasladado por decirte algo, a los boleros de nuestra era o al tiempo romántico de Roberto Carlos o de Julio Iglesias en la música popular de ahora, pero trasladado eso a la música clásica de aquel tiempo, eso era Chopin, un romántico. Entonces salía eso que se llama nocturno, que era una inspiración media enamorada de cuando tú estás, por ejemplo, joven, estás en la playa con tu polola o en algún parque lindo y está cayendo la tarde y se hace de noche. Así como que empezaron a surgir el pensamiento de los nocturnos. Los nocturnos no tienen varios movimientos, es una pieza sola de una música un poco que nace del alma y ya después queda hecha como música concreta. Y siempre te tiende al amor, al romanticismo. Por eso es nocturno del tiempo romántico. Eso es lo. Bueno, Chopin, más que los nocturnos, fue conocido por sus grandes polonesas, porque acuérdate que él Polones, era eso te iba a decir. polaco y allá habían una serie de problemas políticos con la realeza. Incluso Chopin tuvo que salir arrancando un tiempo porque no estaba muy de acuerdo y ahí se fue a Francia y a otros lugares que también lo hizo por forma artística. Pero volviendo a lo de los profesores, Chopin era de padres profesores. Su papá era profesor de francés en Polonia. Le enseñaba a los niños ricos de la alta sociedad, le enseñaba. Y le compraron un piano.
y vieron que tenía una facilidad extraordinaria para componer cosas, chico a los 7 años, pero no lo obligaron. Esa fue la gran diferencia. Pero sí lo pusieron a estudiar. Entonces, Chopin estudió formalmente en el conservatorio y después pasó a la Escuela Superior de Música, estudió todos sus estudios y también hizo clases. Pero era tal su furor que la gente empezó a ir a sus conciertos que tuvo que empezar a abandonar la parte pedagógica, la parte de estudio, de hacer clases para dedicarse a ser concertista y dar sus conciertos en las partes de Europa que lo hizo, que se fue más que nada en Francia y también bueno, la mayoría de Austria, Alemania y en la misma Polonia. También Chopin era un poco, a pesar de que era romántico, era un poco revolucionario. Él no quería que su pueblo estuviera mal. Entonces, había una confrontación cuando hacía los nocturnos, que son tan románticos, a la fuerza que tiene una polonesa, que te está diciendo, oye, esto está mal, tendría que ser acá, el pueblo tiene que funcionar de esta forma, y eso. Entonces, y lo otro, que hay una etapa intermedia de Chopin, es una escuela pianista, tiene la escuela de los vals. Fíjate que a Chopin cuando fue a Alemania le pasó, estaba muy de moda Strauss, que a ti tanto te gusta, los valses de Strauss. Y a Chopin con su piano no le dieron ni bola porque los vals la gente quería bailar, quería sentir la orquesta y movimiento. Y Chopin hizo valses que son románticos. Entonces no tenía mucha afluencia pública. Sin embargo, en otros países sí le tomaron el sentido haber hecho entre forma romántica y la fuerza de una polonesa, aparecieron los valses románticos de Frédéric Chopin. Hay hartos y son harto difíciles de tocar. Chopin es uno de los más difíciles junto con Liszt del asunto digitación y lectura musical. Tiene un lenguaje muy rico en música. El que toca Chopin tiene sentimiento, pero también tiene un gran conocimiento musical. ¿Qué podemos escuchar entonces de nuestro gran Frédéric Chopin hoy día? Voy a tocar un nocturno que es muy conocido, que es el nocturno número 2 de Frédéric Chopin, está en mi bemol mayor. Eso vamos a tocar. Así que si Francisco nos permite poner las imágenes, vamos a tocar a Frédéric Chopin en mi bemol nocturno número 2, opus 9. Perfecto, opus 9 entonces de Frédéric Chopin. En el piano, Mauricio Laguna, nuestro profesor. Estamos conversando de música.
Nocturno Opus 9, número 2, Frédéric Chopin, el autor, en el piano el profesor Mauricio Laguna. Si estamos conversando de música, no nos ha dado el tiempo ni siquiera para poder hacer una pausa y haber cambiado, porque es decir, cortar esto ya sería, como alguien me podría decir, si no es comercial su programa, ¿para qué lo corta? No intente hacer eso. Pero ya, hemos hablado del gran maestro Beethoven, de Chopin, y qué pasa con el profesor y hoy día maestro Mauricio Laguna, pues ¿cómo se siente, sí? Mira, por eso que puse a Beethoven para que te dieras cuenta de lo que es un maestro, que él no tuvo títulos universitarios ni pedagógicos. Y después puse a Chopin, que tuvo sus estudios, que es profesor, pero también llegó a ser maestro. ¿Ah? Bueno, a mí yo tengo un poco de los dos sin querer queriendo, porque uno, como te explicaba al principio, uno nace así. Mi vida musical partió, no sé, desde que tengo uso de razón. Mi papá era músico, estudió violín y después tocó en la banda instrumental del ejército, trabajó ahí y después se enfermó de eso, es un problema, porque tocaba trompeta y le vino cáncer al pulmón y no pudo seguir tocando trompeta. Pero sí me enseñó a mí música. Chico, me regalaron, porque no había como plata para comprar un piano, me regalaron una acordeón chiquitita. ¿Ah? Y yo ahí compuse mi primera sinfonía, mi primera melodía. Y me regaló un libro que hasta ahora lo tengo. Pero Estamos conversando de música, ¿no? Con nuestro profesor Mauricio Laguna Naranjo. Algo nos va a mostrar. Mira, que tiene años eso. Pero si lo puedes ver, es una reliquia. Esta es la teoría de la música completa de Tannhäuser. Esto es lo que usan en los conservatorios de Francia, de Alemania, y esto lo tenía mi papá y me lo heredó, me lo regaló a mí, e incluso está con algunas escrituras de él en un lápiz grafito. Y yo aprendí, antes de entrar a la escuela de música, ya tenía idea, porque yo me gustaba leerme este librito, lo encontraba entretenido. Por eso te decía que no es la nota la que te... No estudies para la nota, sino para saber. Yo quería saber cómo eran los monitos que habían ahí, cómo sonaban aquí en el piano. Entonces empecé a aprender las figuras, los compases, y ya tenía una cierta idea que cómo sonaba la negra con la corchea, y eso se lo debo a mi papá. Ahora entrar a estudiar música... Suena tan raro eso como te dice, no sé cómo sonaba la negra. Ya, tú te refieres a las teclas negras o a las figuras negras. Ya. Y la otra parte se la debo a mi mamá, porque mi mamá vio que yo tenía condiciones y ella me puso en la escuela de música. Cuando estaba chiquitito, yo estaba aprendiendo a leer, que ella me enseñó a leer. Mi mamá Raquel, en realidad, ella estudió canto en el conservatorio, no sé si tú te acuerdas que cantaba. Ya después dejó eso, lo que se hizo mamá y todo el asunto, pero cantaba maravilloso. Y ella quería que yo me encontré condiciones para eso y no que no me perdiera, y me puso a estudiar. Así partió el profe que tienes ahora en este momento. Entonces, aquí hay una mezcla de las dos cosas. A mí no me obligaron a la música, pero sí tenía el don, venía con eso, gracias a Dios. Lo que hicieron fue cultivarme eso, aparte que me gustaba, entonces yo me fui de un viaje. ¿Qué pasó? Yo entré a estudiar, la cosa no era tan fácil porque tenés que ir al colegio y más encima estudiar horas de horas este asunto. No es estudiar un ratito. Y a veces tenés que estudiar cosas que te dicen los profesores que a ti no te gustan. Y no estáis de ánimo con eso. Tú querés tocar otra cosa. Yo cuando entré a la escuela de música, lamentablemente yo tenía la mano muy chica, así que yo quería tocar piano y me dijeron, no, usted no va a tocar piano porque tiene la mano muy chica, así que le vamos a pasar un violín. Y me regalaron un violín chiquitito, no sé dónde está ese violín chiquitito todavía.
y me hicieron tocar unos 3 años violín, hasta que me creció la mano y pude alcanzar la octava, y yo seguía porfiando con el piano. Y me dijeron, ya, lo vamos a que estudie piano. Y ahí me empecé a ir, como se dice vulgarmente, por un tubo, porque me fascinaba el sonido de estas notas. Esa nota gruesa y esa decadencia que tiene. Y lo que descubrí más que el violín tú tienes un sentimiento, pero no podías hacer acordes. No puedes poner varias notas. Y yo quería tocar más notas. Entonces el piano no dejé el violín, pero el violín me ha servido porque con eso le enseño a todos los niños que tocan, incluso a mi hija Sara aprendió violín, tenía 15 años, ya tocaba el violín. Entonces, después yo fui creciendo y como yo tenía agilidad en los dedos, mucha agilidad en los dedos, una vez tomé una guitarra porque ya tenía 12 años, 13 años y me empezó a gustar el rock también, cosas que en el conservatorio te decían que no, pero uno quería tocar rock. Y empecé a tocar cosas que después, ¿te acuerdas de los festivales? Tocaba las charlas de monte, unas cosas bien rápidas. Claro. Entonces, empecé a estudiar guitarra clásica. Y como a los 14 años me hicieron dirigir al LID, que se llama, me hicieron dirigir una orquesta grande. El LID es sin partitura, tú te sabes el tema y tú llevas el ritmo para que los músicos se metan aquí y allá. Pero los músicos eran profesionales, eran ya viejitos. Entonces, imagínate un cabro chico de 13 años que le pongan a hablar de una tremenda orquesta. Y lo que les gustó a ellos es que yo entré con personalidades. O sea, yo soy el director. Me creí el cuento. Yo desde niño, los profesores me preguntaban ¿qué hace cuando era el director de orquesta? Entonces, eso pasó. Eso fue el trampolín para lo que yo soy ahora. De profesor a maestro. Claro. Y me encomendaron la profesora una misión de enseñarle a un niño más chico. Y a mí me gustó que decirle, pon el dedo aquí, esta es una redonda, esta es una blanca, y el cabro chico me entendía todo, y yo feliz. Entonces de ahí partió. Pero yo no pensé ser profesor, pedagogo, y voy a hacer esto. No, eso fue surgiendo. Salió de... Sí. Claro. Hasta que llegué a la universidad, y tú sabes que yo estudié electrónica, electricidad, ingeniería eléctrica, pero fue por la misma música que me llevó ahí. Después estuve tocando como músico profesional y hacía clase a los músicos que no sabían leer música y que trabajaban como profesional. Y después empecé a estudiar teología y ahí ya entré de pleno en la pedagogía. Claro. Pero ya me había hecho maestro, entre comillas. Bueno, pero como maestro, y como el tiempo ya nos pilla, como maestro, regalémosle a los maestros, a los profesores en el día de hoy, algo de tu trabajo para la despedida del programa de hoy día, dedicado exclusivamente a los profesores con esta Conversemos de Música, que ha sido maravilloso.
Y ahí estaba, Opus 7, número 5, compositor e intérprete, el gran profesor y maestro Mauricio Laguna. Hoy día hemos conversado de música, Mauricio, para todos y cada uno de los profesores que nos pueden haber estado escuchando. Para estos hombres que guían, que alimentan, que inspiran, que enseñan, en fin. Tengan todos el mejor día. Gracias por tu tiempo, Mauricio. Y nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes y conversamos de música, Mauricio, contigo y con Francisco. Muchas gracias, Mauricio. Muy gentil. Quiero agradecerte el programa y dedicarme un poco a los estudiantes, un consejo, que busquen las habilidades que tienen y traten de ser feliz con eso y avanzar en las habilidades que tienen. No se dispersen tanto. Traten de tomarle el gusto a los estudios, que pueden hacer cosas maravillosas. Uno sabe que puede esperarle el futuro, pero si eso está, no pierdan el tiempo. Aprovechenlo con sabiduría y no lo van a perder con profesores y maestros como tú. Chao, nos vemos, que se cuiden mucho. Gracias, Francisco. Hasta el próximo viernes conversamos de música. Chao.